Espero todos se encuentren muy bien, estén muy bien de salud también, que es lo más importante. Se estén cuidando sobre esta pandemia por la que estamos atravesando. Considero que es importante que podamos cuidarnos nosotros, podamos cuidar a nuestras familias, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a empezar con una breve introducción, un repaso de lo que hemos venido avanzando en estas sesiones. Ya estamos casi en la cuarta parte del curso especializado, por lo cual quisiera que podamos repasar un poco todo lo que hemos llevado del área legal y el día de hoy también vamos a complementar lo que va relacionado a los sujetos procesales, ¿no? Bueno, empezamos con la participación de voluntarios o quieren participar para que yo pueda escoger a alguien. No. ¿Quiere levantar la mano? ¿Raiza? ¿Raiza? Ya, bueno. Vamos a empezar a ver la participación con Carola. Carola. Doctorita, buenas Carola. noches. ¿Cómo está, Sí. estimada Carola? ¿Cómo Bueno, está, vamos doctorita? En la anterior clase no pude ingresar y la verdad no tengo conocimiento de qué es lo que han llevado. del Así que área legal. ¿No pudo sí, del ingresar área usted? legal. No pude ingresar. Entonces, le podría dar una mala información o un mal resumen. Pero de todas formas estoy pendiente. Ya. Raiza me menciona que está entrecortado mi audio, ¿eso es cierto? ¿No se me escucha muy bien? ¿Alguien podría ayudarme? Acá se escucha Doctora, perfectamente. sí se le Doctora. escucha. Liz, ¿se escucha muy bien? Sí se escucha, doctora. Sí, ya, gracias. Ya, gracias, Wendy. Ya, empezamos entonces con Ibrahim. Ibrahim, ¿cuáles son las instancias promotoras que hemos mencionado en la anterior clase, en las anteriores clases? Ibrahim. Creo que nadie está presente. ¿Qué ha pasado? Solo han ingresado y no están atentos. Ibrahim. Giovanna Vargas. Giovanna. Lice, Sí, Eva. no, Eliana. Eliana, adelante, por favor. Luego vamos a estar con Liz. ¿Me ayudas, por favor, con las personas que quieran participar? Licenciada, buenas noches. ¿Ahora sí me escucha? Ahora estaba hablando Sí. Eliana Mamani y luego es Eva Ceballos, que han levantado la Está mano. bien. Eliana, adelante, por favor, la escuchamos. ¿Cuáles son las instancias promotoras? Y ya, primeramente habíamos empezado la anterior clase donde mencionaba usted que nosotros como personas tenemos el derecho de tener de elegir y tener una sexualidad, de elegir dónde, cuándo, cómo y con quién poder tener relaciones. Después eh, se ha visto que Eliana, sí, muchas gracias por la participación. Vamos a hacer también otras preguntas a los demás compañeros. ¿Cuáles son las instancias promotoras que hemos mencionado? las instancias promotoras para hacer las denuncias, ¿no? Sí. Ha mencionado que era la familia, la comunidad educativa, un centro puede ser un centro de salud y las autoridades indígenas indígenas comunitarias.
Ya, a ver, vamos a reforzar lo que ha mencionado Eliana. Gracias, Eliana. Estimada Paola, adelante, por favor, la escuchamos. Doctora, antes estaba la participación Eva Ceballos, por si acaso. Ya. Y luego Paola. Ya. Eva Ceballos, adelante, por favor. Buenas noches, Eva. compañeros, licenciada Miriam, buenas noches. Bueno, ¿Cómo las instancias estás? promotoras habíamos mencionado, ¿cómo está? Varias. Entre ellas está la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia con su equipo interdisciplinario. También está el Servicio de Justicia Plurinacional. Esos son los que tengo presentes, licenciada. No sé si estoy en lo Eva, correcto. estaba muy bien, ha ingresado muy bien, sin embargo, luego su micrófono ha aparecido mute. No sé si podría volver a repetir, por favor. Claro, son la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia y el Servicio Plurinacional de Defensa a la Víctima, principalmente. Y claro, la Defensoría con el equipo multidisciplinario en el que está el área jurídica, el área social, el área psicológica, aunque igual se pueden contar con otro tipo de asesores profesionales. Muchas gracias, estimada Eva. Sí, A ustedes, evidentemente gracias. hemos hecho referencia a que las instancias promotoras son la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el CIPLU, que es el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, el CEPDAVI también, el Servicio de Atención a Víctimas. Lo que es importante es que son estas tres instancias, las instancias promotoras, vale decir, las instancias que van a coadyuvar durante el proceso penal, ¿no? Eso es importante. Estas dos instancias, como mencioné, instituciones, el CICLU y el CEPDAVI, trabajan bajo el ente rector, que es el Ministerio de Justicia, ¿no? Independientemente del trabajo que va a realizar la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, hemos hecho mención que van a trabajar con la ley 548. Esa es la ley que va a regular a esta institución como tal. Estimada Paola, Viviana, hemos hecho referencia también de los tipos penales. ¿Cuál es la diferenciación de violación con violación de infante, niña, niño o adolescente? ¿Cuáles son las características, las similitudes que tienen y cuáles son las diferencias? Lo que ahorita tengo en mi memoria es que se tipifica estos delitos según la edad del infante o del niño, ¿verdad? Es considerado, ay, perdón, ahorita estoy volada en este tema, pero sí sé que se cataloga o se tipifica según la edad, de 0 a 2 años, creo que es violación a infante, niño, niña, adolescente. Considerado entre los 6 años y los 14 años, si no me equivoco. Y después de los 14 años ya se considera violación, cuando es de los 14 en adelante. Muchas gracias, estimada Paola. Sí, como usted hace referencia, lo importante es recordar, ¿no? Si no lo memorizamos, pero recordar. Y como usted lo menciona, está muy bien. El delito de violación como tal es a partir de los 14 años en adelante, como hace referencia Paola, y las características de ambos delitos es que tienen que existir intimidación, violencia física, violencia psicológica. Es importante, esta característica también va en relación al delito de violación de infante, niña, niño o adolescente. Como bien lo dijo Paola, la diferenciación está en la edad, porque este tipo penal de violación de infante, niña, niño o adolescente es a partir de los 0 años hasta que la víctima tenga los 13 años con 364 días. Eso es importante, ¿no? Así haya consentimiento, si la víctima tiene menor de 14 años, es violación de infante, niña, niño o adolescente, ¿no? Eso es importante. Y en relación al delito de estupro, hemos hecho mención que la víctima tiene que tener entre los 14 y 18 años. Las características importantes de este tipo penal es que tiene que existir seducción, engaño, enamoramiento. El fin último de esto, del agresor, es tener relaciones sexuales con la víctima, ¿no? Entonces eso es importante.
Vamos a seguir avanzando. ¿Quién es la siguiente participante, Lisette? Doctora, quería hablar Helen Halcón, pero también tenemos participaciones en el chat. Milko Ailón nos dice, perdón, Sandra Ibed dice, buenas noches. Un momentito, doctora, que tenía. Anaida Lía, perdón. La instancia promotora son la Defensoría de la Niñez, CIPLUC y CEDAPI. Luego Jocelyn Sí. Calderón decía el Ministerio de Justicia como ente regulador. Y Raiza Geraldine decía Defensoría de la Niñez y también el Ministerio Público. Sí, ahí, estimada Raiza, vamos a hacer una pequeña aclaración. Está muy bien lo que usted refiere. Una de las instancias promotoras es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Las principales, me animo a decir. Sin embargo, hemos hecho referencia que el Ministerio Público no es una instancia promotora. El Ministerio Público es la institución donde vamos a iniciar el proceso penal como tal para poder desarrollar toda nuestra etapa investigativa, nuestra audiencia de juicio oral y demás, ¿no? Entonces, el Ministerio Público no es una instancia promotora, es la instancia donde vamos a realizar la denuncia. Hemos hecho referencia al Ministerio Público y la FELCB, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Esas son las únicas instancias donde se va a realizar la denuncia correspondiente y se va a iniciar el proceso como tal, ¿no? Eso es importante también aclarar. También una última participación y luego ya ingresamos. Hemos hecho referencia a cuál es la diferenciación con estos tipos penales que hice mención con el tipo penal de abuso sexual. Soledad Diana, adelante por favor, le escuchamos. ¿Cuál es la característica del tipo penal de abuso sexual? Soledad. Soledad. Buenas noches. Le escuchamos. Adelante, por favor. Recién ingresado, están en preguntas, indica, ¿no? Sí. ¿Cuál es la característica del tipo penal de abuso sexual? El abuso sexual, Lo que usted recuerde, estimada Soledad. es cuando un adulto tiende a, tiende a dominar a la víctima. Bueno, en este momento no encuentro mis apuntes y no me acuerdo muy bien. Lo que usted recuerde, estimada Soledad, no es necesario tomar los apuntes. Estamos haciendo un repaso breve sobre lo que ya hemos tocado en las anteriores clases. Una de las características del tipo penal de abuso sexual es que si bien no existe la penetración del miembro viril, y esta no puede ser vía anal, vaginal u oral, como lo establece el tipo penal de violación o violación de infante, niña, niño o adolescente, la característica principal son los toques, ¿no? Hemos hecho mención que se diferencia y que inclusive hemos tocado una legislación comparada. Estados Unidos, México, llevan directamente el abuso sexual como uno de los tipos penales. Y para nosotros, en nuestra legislación boliviana, abuso sexual es un tipo penal de los muchos que hay, ¿no? Entonces, hacemos referencia que el abuso sexual son los toques, son las maniobras sexuales que tiene el agresor hacia la víctima, ¿no? Entonces, en las partes íntimas de la persona pueden ser los pechos, la vagina, las partes donde se consideran como privadas, ¿no? Entonces, eso es importante. Solamente el abuso sexual son toques, a diferencia del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, o el delito de estupro. Bueno, hemos hecho referencia a estos tipos penales.
por la situación de que también son importantes en todo nuestro desarrollo de esta sesión, vamos a hacer énfasis a los sujetos procesales. ¿Quiénes son los sujetos procesales? Los sujetos procesales son las personas intervinientes en el proceso penal, las personas que van a participar en un proceso penal. Estas personas son profesionales, son personas que han sufrido directamente el delito como tal, las personas afectadas por el hecho como tal. Asimismo, se establece que vamos a diferenciar el por qué denominamos los sujetos principales o primarios y los sujetos secundarios. ¿Por qué es importante que podamos conocer y desarrollar cada uno de estos sujetos y cuál es el rol que va a desempeñar cada sujeto procesal? ¿No? Con esa introducción, ahora ya ingresamos al tema como tal, haciendo referencia que la clase de hoy va a ser lo relacionado a los sujetos procesales. Hemos hecho mención, y es importante, cómo va a ser la intervención de cada sujeto procesal. ¿Cuál es la intervención de un juez? ¿Cuál es la intervención de policía, del Ministerio Público, de los peritos? ¿Cuál es la importancia que se tiene con los testigos, con los intérpretes? ¿Por qué es importante y por qué consideramos que es necesario el poder diferenciar entre sujetos principales o primarios y los sujetos secundarios, ¿no? ¿Cuál es el rol que van a desempeñar cada uno de ellos y por qué es importante los mismos? Hacemos referencia a esto en relación ¿a qué? A que los sujetos principales van a ser los sujetos principales o primarios que van a participar de manera activa en el proceso penal como tal. Eso hemos hecho referencia a uno de los sujetos principales, que es el juez. El juez involucra cuál va a ser el rol que desempeña el juez, cuál es la diferenciación de los jueces en cada etapa procesal y por qué es importante que podamos desarrollar el mismo, ¿no? Creo que alguien está con su audio. Dentro de los sujetos procesales se encuentran entre los principales el juez, el fiscal, quien es el representante del Ministerio Público, quien es la persona, el profesional que está encargado de la representación de la sociedad y el Estado, en base a todas las actuaciones que se va a realizar durante la etapa investigativa, cuando se encuentra en la etapa de juicio oral, el investigador, que también es un sujeto procesal importante durante nuestra etapa investigativa, cuáles van a ser las actuaciones, las diligencias que va a realizar el investigador. El investigador especial es importante, es la mano derecha del investigador principal. ¿Por qué? Porque también ese investigador especial va a trabajar durante la etapa investigativa, va a trabajar en determinados actos investigativos que también tiene su importancia correspondiente. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia es importante. ¿Por qué? Porque es importante el trabajo que realiza la trabajadora social, la psicóloga, el área legal, el procurador, cuáles son las tareas y las funciones que desarrollan cada profesional, que es importante para el desarrollo del proceso como tal. La víctima que es la persona directamente ofendida por el delito, o también la persona víctima se puede denominar la persona representante que va a ser de la víctima. En este caso estamos hablando del tutor, de la persona que está bajo el cuidado y protección, estamos hablando del papá, de la mamá, del tío, de las personas que van a representar a la víctima, ¿no? Eso es importante. El abogado de la víctima en todo el proceso penal va a estar presente el abogado de la víctima, el abogado de confianza del mismo, el imputado,
El imputado es un sujeto procesal importante. ¿Por qué? Porque va a estar inmerso en todo el desarrollo del proceso como tal, en la etapa investigativa, en la etapa de juicio oral, por lo cual también corresponde como uno de los importantes sujetos procesales. El abogado defensor del imputado. Es importante el abogado defensor del imputado. ¿Por qué? Porque lo establece la Constitución Política del Estado, lo establece el Código de Procedimiento Penal, que el abogado del imputado es importante. ¿Por qué? Porque hace prevalecer los derechos y garantías del mismo, de su defendido, en todo el proceso penal como tal. Sea en la etapa investigativa, sea en la etapa de juicio oral, sea en la etapa de los recursos, cuando se presentan las apelaciones correspondientes, es importante su abogado de confianza, ¿no? El abogado defensor del mismo. Ahora, ¿por qué denominamos sujetos procesales secundarios? Esto es importante y ya en algunas presentaciones anteriores me hacía referencia a una de las personas, uno de los participantes, y decía: doctora, quiero que usted me establezca dónde y cuál es la norma que establece para poder diferenciar los sujetos principales y de los sujetos secundarios, ¿no? Eso es importante. Nosotros, durante nuestro trabajo de los 13 años que hemos venido desarrollando como institución, hemos podido mencionar y podemos decir que podemos hacer ese tipo de diferenciaciones entre sujetos principales y secundarios. Asimismo, también gracias a la colaboración del doctor Eric Hidalgo, que nos ha podido brindar también una información correspondiente sobre uno de los autores importantes en el área de derecho, que es el doctor Marco Antonio Condori, quien también ha desarrollado en su libro sobre estos sujetos procesales, ¿no? Vamos a compartir también con ustedes este tipo de información y hacemos necesario y coincidimos que existen sujetos procesales principales y sujetos procesales secundarios, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los sujetos procesales secundarios? ¿Son los sujetos importantes en el desarrollo del proceso como tal? Por supuesto que sí. Pero sin estos sujetos procesales secundarios, ¿habrá la participación, habrá el desarrollo del proceso como tal? Puede, ¿no? Entonces, dentro de estos sujetos procesales secundarios están los profesionales de la UPABT, de la Unidad de Protección de Atención a Víctimas. Son 2 profesionales que están a cargo en esta institución, que es dependiente del Ministerio Público, una psicóloga y una trabajadora social, ¿no? El personal del juzgado, ¿es importante? Por supuesto que sí. La secretaria, ¿cuáles son las actividades, las atribuciones que tiene la secretaria, como lo establece la ley del órgano judicial, como lo establece la ley 1173, con las nuevas modificaciones que se ha tenido al Código de Procedimiento Penal? Las oficinas gestoras que antes denominábamos, ¿cuáles van a ser las acciones, cuáles van a ser las actividades que va a realizar el oficial de diligencias, la persona encargada de las notificaciones, ¿no? Ahora, con la implementación de la ley 1173, existe el cambio correspondiente por las oficinas gestoras. Los pasantes, que también son los sujetos procesales secundarios. ¿Por qué? Porque los pasantes van a realizar la atención al público en general en relación a los préstamos de los expedientes, a la recepción de los memoriales y demás, ¿no? El personal de apoyo del fiscal, es importante el fiscal asistente, cuál es el trabajo y cuáles son las atribuciones que tiene el fiscal asistente, como lo ha establecido la ley 1173, va a tener su desarrollo correspondiente. Los pasantes, de la misma manera, en la fiscalía hay pasantes correspondientes donde brindan el servicio a las personas que son parte de un proceso penal, ¿no? Entonces eso es importante al público que va a asistir para el préstamo de un expediente o para el préstamo de un cuaderno de investigaciones. Será el pasante también que tiene una calidad de poder brindar la atención correspondiente. El abogado de CP
hablamos del abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Pública. Este abogado es un abogado estatal, un abogado defensor, que es el Estado quien otorga de manera gratuita al imputado, ¿no? Los profesionales del IDIF son importantes, por supuesto que sí. Aquí vemos a nuestros peritos, a los peritos que son parte cuando realizan las pericias correspondientes, cuando emiten los dictámenes periciales. Estos están, por ejemplo, en los casos de violencia sexual, el perito en el área de biología, toxicología, genética, el perito en el área de psicología, son importantes en el desarrollo de nuestro proceso también. Los profesionales del IDCUB, del Instituto de Investigaciones Técnicas Científicas de la Universidad Policial, de la misma manera desarrollan estos peritos con eficacia y eficiencia todos los dictámenes periciales. No olvidemos que ambas instituciones actúan siempre bajo un requerimiento fiscal correspondiente. Todo lo que les acabo de mencionar lo vamos a desarrollar. Cuáles son las normativas que están sujetos a estos sujetos procesales principales y secundarios, ¿no? Es importante también hacer mención que dentro de los sujetos procesales existen los sujetos no procesales. Ya ustedes en una anterior sesión me hacían referencia si era importante un intérprete o traductor, la persona que va a trabajar durante la etapa investigativa o la etapa de juicio oral, cuál es su importancia, cuál es la necesidad que tiene este traductor, el poder colaborar dentro del desarrollo de un proceso como tal, ¿no? ¿Los testigos serán importantes? Por supuesto que sí. Hemos hecho referencia a que en la etapa investigativa, por parte de la víctima, puede presentar los testigos de cargo. Por parte del imputado puede presentar los testigos de descargo. ¿Son importantes? Claro que sí, porque durante nuestra etapa de juicio oral también serán estos testigos que van a ser partícipes del proceso. Pero estos sujetos no son procesales, son sujetos denominados no procesales, pero sí tienen la importancia en el desarrollo de un proceso como tal. ¿Los consultores técnicos serán importantes? ¿Los consultores técnicos? Por supuesto que sí. Si la víctima quiere contratar los servicios de un experto, un consultor técnico en el área que sea correspondiente, sea el área médica, sea el área de toxicología o genética o lo que correspondiere, este consultor técnico puede tomar los servicios correspondientes tanto la víctima como la parte imputada o acusada, ¿no? Eso es importante. Y los funcionarios. Esto establece en el reglamento de conductas y medidas disciplinarias que lo ha establecido la ley 1173 bajo una reglamentación, ¿no? En esta ley, en este reglamento establecen cuáles son los sujetos principales, cuáles son los sujetos secundarios, cuáles son los sujetos importantes, denominados como sujetos no procesales. Dentro de los funcionarios también está el desarrollo de las actividades, el desarrollo para ser parte del proceso penal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Vale decir, los funcionarios del mismo, el equipo transdisciplinario. Implica que estos funcionarios están en la obligación de cumplir con cada una del llamamiento de la autoridad competente, sea del juez, sea del Ministerio Público, están en la obligación de poder participar. Asimismo, también el servicio SLIM, el Servicio Integral Legal Municipal, cuando son para la atención de aquellas víctimas mayores de 18 años que hayan sufrido un hecho de violencia sexual, es dicha institución que debe ser partícipe, ¿no? Porque no olvidemos que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia abarca hasta los 18 años. Y si la víctima ha sufrido un hecho de violación como tal y tiene 19, 20 años, será pues la institución SLIM quien puede colaborar, brindar y dar el apoyo correspondiente a la víctima de violación, ¿no? Otro funcionario importante, imprescindible también son los policías, ¿no? El funcionario policial que el mismo trabaja en el Tribunal Departamental de Justicia. Menciona que ante el llamamiento para utilizar la fuerza coercitiva,
ante el llamamiento del juez, debe prestar la atención correspondiente y la colaboración al juez. Entonces, involucra también a estos funcionarios dentro de la reglamentación de conductas y medidas disciplinarias. Con todo lo que les había mencionado, que vamos a desarrollar cuáles son los sujetos procesales principales o primarios, los sujetos procesales secundarios, los sujetos que no son procesales, son sujetos no procesales, pero son sujetos importantes en el desarrollo de un proceso penal como tal, vamos a desarrollar. Iniciamos con el sujeto procesal primario o principal, haciendo referencia al juez, ¿no? La Ley 1173 y el Código de Procedimiento Penal establece cuáles son las atribuciones de un tribunal de sentencia, de un juez de sentencia y de un juez de instrucción. ¿Cuál es la diferencia que tiene cada uno de estas autoridades? Establecemos, y como gráfico lo he puesto en la diapositiva, el tribunal de sentencia va a estar conformada por 3 jueces. En este caso, 2 jueces técnicos y un juez presidente. El tribunal de sentencia Este tribunal de sentencia establece el artículo 52 que va a conocer el desarrollo de toda la audiencia de juicio oral. Vale decir, en un tribunal de sentencia vamos a llevar lo que es el desarrollo de la audiencia de juicio oral. Será este tribunal de sentencia quien va a determinar una sentencia condenatoria o absolutoria para el acusado, ¿no? En base a la sana crítica, a la objetividad, a la experiencia, a la valoración que le dará a cada una de las pruebas correspondientes, como lo establece el artículo 173 del Código de Procedimiento Penal. El tribunal de sentencia va a valorar cada uno de los elementos de prueba para poder establecer si existe una sentencia condenatoria o absolutoria, ¿no? Eso es importante. Otro aspecto fundamental que establece la Ley 1173 establece que los tribunales de sentencia serán los únicos y competentes en poder conocer los delitos de violación y violación de infante, niña, niño o adolescente. Me dejo explicar. Anteriormente, antes de la implementación de esta Ley 1173, los tribunales de sentencia tenían la obligación de conocer todos los delitos que sean de acción pública. Eso implica que podían conocer el delito de abuso sexual, estupro, violación de infante, niña, niño, adolescente o violación. El tribunal de sentencia, antes de la implementación de esta ley, podía llevar estos procesos como tal. Pero con esta nueva implementación de la Ley 1173, los tribunales de sentencia solo están facultados para poder llevar estos 2 delitos que hago mención. Asimismo, ¿no? Debemos poner énfasis que en nuestro curso especializado estamos llevando únicamente 4 tipos penales: violación, violación de infante, niña, niño, adolescente, abuso sexual y estupro. Asimismo, hemos hecho mención que dentro de la familia de delitos contra la violencia sexual también se encuentran otros tipos penales. Hemos hecho mención a padecimientos sexuales, a los actos sexuales, que pertenecen a la familia de delitos, pero nosotros nos estamos enfocando únicamente en los delitos de violación, violación de infante, niña, niño, adolescente, abuso sexual y estupro, ¿no? Entonces, por eso establece la Ley 1173, que ahora los tribunales de sentencia solamente lo que nos concierne a nosotros, este curso especializado, va a conocer estos 2 tipos penales: violación y violación de infante, niña, niño o adolescente. El tribunal de sentencia se va a enfocar en eso. ¿Pero qué establece el artículo 53, los jueces de sentencia? Hemos hecho mención que el tribunal de sentencia van a estar 3 jueces que van a deliberar para poder llegar a una sentencia condenatoria o absolutoria.
Sin embargo, en los jueces de sentencia involucra que esto es un juez unipersonal. Solo un juez va a dirigir todo el proceso de la audiencia de juicio oral. Eso es importante. Va a trabajar bajo los mismos parámetros que les hago mención en un tribunal de sentencia. La única diferenciación es que el juez de sentencia es unipersonal. Solo un juez trabaja en el desarrollo del proceso como tal. Este juez de sentencia, dice la ley 1173, que va a desarrollar los delitos de abuso sexual y estupro. Vale decir, como les hacía mención anteriormente, el tribunal de sentencia conocía todos estos tipos penales, pero con la implementación de esta nueva ley 1173 se hace ese tipo de diferenciación. Los jueces de sentencia van a conocer el tipo penal de abuso sexual y estupro, ¿no? Entonces, bajo los mismos parámetros que actúa y que trabaja el tribunal de sentencia, va a desarrollar las mismas actividades un juez de sentencia, llegando a una sentencia condenatoria o absolutoria. Solo que este juez es unipersonal y trabaja con los dos tipos penales, abuso sexual y estupro. ¿Qué son los jueces de instrucción? El juez de instrucción es el juez controlador de las garantías, de los derechos de la víctima y del imputado. Eso es importante. Este juez de instrucción va a ser quien va a controlar durante la etapa preliminar y preparatoria. Vale decir, desde el inicio de la denuncia, cuando va a poner el conocimiento el Ministerio Público ante el juez, ¿no? ¿Cuál es el plazo que corresponde, el conocimiento que debe dar el Ministerio Público sobre un hecho como tal ante el juez de instrucción? Tiene el plazo de 24 horas para dar a conocimiento sobre el hecho como tal, sobre la denuncia como tal. Entonces será el juez de instrucción quien va a ser el controlador de las garantías tanto de la víctima como del imputado. Eso es importante. Va a participar el juez de instrucción durante nuestra etapa investigativa. Sin embargo, los jueces de sentencia o el tribunal de sentencia va a trabajar durante la etapa de juicio oral. Esa es la diferenciación. El juez de instrucción va a trabajar durante nuestra etapa investigativa, etapa preliminar y etapa preparatoria, ¿no? Cuando ya se tenga una acusación fiscal emitida por el representante del Ministerio Público, perderá competencia el juez de instrucción y se remitirán los obrados correspondientes a un tribunal de sentencia si corresponde, de acuerdo a los delitos que les he hecho mención. Bueno, eso es uno de los sujetos principales procesales primarios, el juez, ¿no? Con la nueva implementación de la ley 1173. ¿Cuál es otro sujeto principal? Otro sujeto procesal principal. Está el fiscal. El fiscal, una de las atribuciones que es denominado representante del Ministerio Público, establece el artículo 70 cuáles son las funciones que tiene el Ministerio Público. El artículo 70 del Código de Procedimiento Penal establece que el Ministerio Público tiene la facultad de poder dirigir la investigación del hecho como tal. Algo que me olvidaba mencionarles es que nosotros, lo que se investiga son los hechos, no investigamos delitos, se investigan hechos, porque así lo establece nuestro Código de Procedimiento Penal, que les voy a hacer mención también a cuál es la norma que establece que lo que se investigan son los hechos, ¿no? El artículo 297 del Código de Procedimiento Penal establece en el numeral 2 que todo lo que se va a realizar durante la investigación no es que se va a investigar delitos, se va a investigar hechos, cómo ha sucedido el hecho como tal y si el mismo se encuentra tipificado como delito. Eso es importante. Otro aspecto importante
el desarrollo del fiscal es la objetividad. Uno de los principios fundamentales que va a trabajar el representante del Ministerio Público es la objetividad. Ese principio es fundamental. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público va a ver la investigación para ambas partes, sea para la víctima y para el imputado durante la etapa investigativa. El fiscal va a actuar bajo una igualdad entre las partes porque es la persona quien debe dirigir la investigación en relación a que si el hecho como tal ocurrió, si el hecho se encuentra tipificado como delito y si existe y cuál es la actuación de los participantes, de los autores, de las personas que han participado en el hecho como tal, ¿no? Entonces eso es importante. Cuando ya el fiscal reúna todos los elementos de convicción y vea la pertinencia o no la pertinencia de poder emitir una acusación formal, pasaríamos a una etapa de juicio oral. Pero si el fiscal ve por conveniente y no se han reunido todos los elementos de prueba, emitirá una resolución de sobreseimiento o una resolución de rechazo, que lo vamos a tocar más adelante con mayor detalle, ¿no? Entonces, eso es importante. Lo que a nosotros nos concierne es que el fiscal pueda emitir una imputación. Posterior a la imputación, pueda emitir una acusación fiscal. Esas son las resoluciones que a nosotros nos interesa el poder llegar ante una investigación sobre el hecho de violencia sexual, ¿no? Eso es importante. Otra de las actuaciones fundamentadas que debe realizar el representante del Ministerio Público es que si bien va a emitir requerimientos, también estos requerimientos establece que el representante del Ministerio Público va a emitir resoluciones. Las resoluciones deben estar debidamente fundamentadas. Estas resoluciones que hago menciones a la resolución de rechazo, a la resolución de imputación formal, a la resolución de acusación fiscal como tal, es importante que sean debidamente fundamentadas porque así lo establece el Código de Procedimiento Penal. Algo importante, una de las atribuciones que tiene el representante del Ministerio Público es que es el director funcional de la investigación, que va a trabajar con su brazo operador, que es el investigador, ¿no? El investigador asignado al caso va a ser su brazo operador en toda la etapa investigativa. Otra de las atribuciones correspondientes también al representante del Ministerio Público es que si bien es representante de la sociedad, representante del Estado, está facultado para poder dirigir toda la investigación, sea desde la etapa preliminar, preparatoria, la participación en la etapa de juicio oral, la presentación de los recursos correspondientes, asimismo llegar a una ejecución de sentencia. Es importante la participación del representante del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque va a participar en toda la etapa investigativa, va a participar en todo el desarrollo de la audiencia de juicio oral para poder llegar a una sentencia condenatoria, ¿no? Eso es lo importante. Y así también lo establece la Ley 1173 en el artículo 40. El fiscal asistente. Algo importante es, y sabemos que el representante del Ministerio Público no maneja un caso, maneja 1000 casos o alrededor de 1000 casos o más de 1000 casos. ¿Qué establece la Ley 1173 con la modificación que se ha establecido en relación al fiscal asistente? Establece que el fiscal asistente va a poder participar durante toda la etapa investigativa, durante la etapa preparatoria. Vale decir, por algún motivo, ponemos el ejemplo de los casos, de un caso real, que el fiscal, justo en nuestra audiencia de inspección técnica ocular, es que él tiene un juicio con 4 acusados por un hecho de violación o por un hecho cualquiera, ¿no? No puede participar y nuestro acto investigativo, nuestra audiencia se suspende. ¿Por qué? Porque el fiscal está asignado y ha sido notificado con anterioridad para ese actuado, para esa audiencia como tal.
Entonces, ¿qué establece la ley 1173? Para evitar retardación de justicia, dilaciones y demás, va a ser el fiscal asistente quien va a poder colaborar al fiscal de materia durante la etapa investigativa. Vale decir que ya no hay el pretexto correspondiente de que no hay fiscal para que pueda llevar esta audiencia de inspección técnica ocular. No hay fiscal para el registro del lugar del hecho, para la audiencia de identificación de personas o reconocimiento, el desfile identificativo y para los demás actuados, ¿no? Para un anticipo de prueba. Puede ser el fiscal asistente quien va a colaborar durante la etapa investigativa, porque así le faculta la ley 1173. Asimismo, establece esta ley, ¿no? La 1173, que el fiscal asistente va a trabajar bajo una orden emanada por autoridad superior, en este caso por el fiscal de materia. Por eso es importante. Otro aspecto importante del fiscal asistente es que este fiscal sea profesional del área de derecho, tenga 2 años de experiencia como mínimo y asimismo tenga la especialidad en litigio estratégico oral. Eso es importante para que este fiscal asistente pueda participar durante la etapa investigativa, ¿no? Entonces, con esto, de alguna manera, podemos evitar las audiencias que son suspendidas de manera recurrente. Va a ser ahora el fiscal asistente quien va a poder colaborar durante la etapa investigativa. El investigador es otro sujeto procesal importante, considerando que el investigador va a trabajar bajo la dirección funcional del representante del Ministerio Público, va a ser el representante del Ministerio Público quien va a vigilar todas las actuaciones que va a realizar el investigador asignado al caso. Esto establece el artículo 69 de la ley 1173, de cuáles son las atribuciones que tiene el investigador, el funcionario policial, en base a que conoce. Ante el conocimiento de un hecho, debe prestar la atención correspondiente en la investigación como tal, ¿no? Eso establece. Asimismo, ante el requerimiento que solicite la Fiscalía, será el investigador quien va a ser el brazo operador, el poder realizar la diligencia correspondiente en base a una investigación sobre un hecho como tal. En este caso estamos hablando de un hecho de violencia sexual. Eso es importante. Algo también importante es que el investigador asignado al caso será la persona que va a desarrollar y va a trabajar durante la etapa investigativa, ¿no? Va a estar trabajando con la audiencia de inspección técnica ocular, con un reconocimiento de personas, con un desfile identificativo, con las notificaciones a los sujetos procesales, vale decir a la víctima, al abogado de la víctima, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, al imputado, al abogado del imputado. Todas las pericias que veamos conveniente poder realizar en la etapa investigativa, va a ser el investigador quien va a notificar, sea con el requerimiento fiscal de la pericia solicitada, sea con los dictámenes, con las respuestas que lo van a emitir los peritos correspondientes. Es la función del investigador el poder realizar las notificaciones correspondientes. Asimismo, el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal establece que la Policía Nacional, en este caso, lo que nosotros denominamos la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, es el encargado de poder realizar las aprehensiones correspondientes, si así lo amerita el caso. Asimismo, la identificación de las personas que son sindicadas. Es importante el trabajo que va a realizar el investigador o la Policía Nacional, en este caso, el desarrollo de cada actividad que se va a desarrollar durante la etapa investigativa. Y el artículo 297 que les hacía mención a la dirección funcional, que lo establece el artículo del Código de Procedimiento Penal, establece cuáles van a ser las actividades, las atribuciones que tiene
la Policía Nacional, ¿no? Haciendo referencia que ante el conocimiento de un hecho debe realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, también se establece que todas las actuaciones que va a realizar el investigador va a realizar bajo la dirección funcional del representante del Ministerio Público. Esto es importante. Hacíamos referencia a que otro sujeto procesal importante, principal o primario está el investigador especial. El investigador especial es como una cadena, ¿no? El fiscal va a trabajar con su brazo operador, que es el investigador, y el investigador con el investigador especial. ¿Quién es el investigador especial? El investigador especial es aquel funcionario policial que trabaja en la audiencia de inspección técnica ocular, vamos a poner de ejemplo, con la toma de placas fotográficas, con el informe correspondiente que va a emitir, con la transcripción de esta audiencia de inspección técnica ocular. En otro actuado también actúa en el registro del lugar del hecho, en el desfile identificativo, en el reconocimiento de personas que denominamos trabaja el investigador especial, ¿no? Es la persona encargada que va a tomar las placas fotográficas, va a realizar el informe correspondiente y demás. ¿Qué establece el artículo 53 de la Ley 348? Establece cuáles deben ser las funciones y las atribuciones que tiene este investigador especial. Importante, va a trabajar también en la investigación, en las acciones, en las actividades, en los actos procesales que se va a desarrollar para poder desarrollar un actuado procesal, como les hacía referencia, ¿no? Puede trabajar y puede participar en el registro del lugar del hecho, en una audiencia de inspección técnica ocular y demás. Asimismo, establece la Ley 348 que es importante la presencia y la permanencia de estos investigadores en lo que establece la Ley 348. ¿Por qué? Porque van a trabajar durante la etapa investigativa, también en colaboración con el investigador asignado al caso. Asimismo, el artículo 54, que va relacionado a la plataforma de atención y recepción de denuncias, la Ley 348 establece que cualquier funcionario policial está en la obligación de poder recepcionar una denuncia correspondiente, y más aún si se trata de un hecho de violencia. Esto es importante. ¿Por qué? Les pongo de ejemplo, y es algo que me ha pasado también cuando estaba trabajando en la litigación correspondiente. Cuando he conocido un hecho de violación de infante, niña, niño, adolescente, la víctima tenía 12 años de edad, se enteró que estaba embarazada. El hecho sucedió que el progenitor era el responsable, el progenitor era la persona, el agresor, y producto de la violación, la víctima quedó embarazada de él, ¿no? La víctima quedó en un estado de crisis total, que quería hasta matarse porque no soportaba la idea de estar embarazada de su papá. Y era que el hecho había ocurrido en Viacha, en un lugar muy alejado, ¿no? Donde no había funcionarios policiales, ni nadie que pueda recepcionar la denuncia correspondiente. Y este caso llega a la ciudad del Alto, ¿no? Y el funcionario policial mencionaba que no tenía la competencia de poder atender ese caso. Quien debería de recepcionar debería ser el funcionario policial encargado de Viacha, ¿no? Entonces, ¿qué establece la ley 348, el artículo 54? Que ningún funcionario policial puede negarse a la atención de una víctima, y más aún si se trata de un hecho de violencia sexual. No puede atribuir falta de competencia porque no está dentro del marco de su territorio y demás. Así lo establece el artículo 54, parágrafo segundo, que cualquier funcionario policial está en la obligación de atender, sin mencionar o hacer la alusión de que no es competente, porque no le corresponde, porque la víctima no vive en la Ciudad del Alto, porque la víctima no es del Distrito 5 o demás.
Los funcionarios policiales están en la obligación de atender. Y con posterioridad podrá coordinar con el encargado de VIH, con el funcionario de VIH, para poder seguir el trámite correspondiente. Pero el funcionario policial debe prestar el auxilio a la víctima correspondiente. Una de las medidas de actuación que considero que es importante lo establece esto, ¿no? El artículo 58, parágrafo segundo, establece que ningún funcionario policial puede alegar no competencia de poder recepcionar un caso. Establecemos, y muchos casos han sucedido, y de seguro los que son del área legal pueden coincidir con lo que yo menciono. Algunos dicen, no pertenece al distrito 1, pertenece a tal distrito, o le van a ayudar del distrito 5 porque ahí es donde ha ocurrido el hecho, ¿no? Entonces, esta ley 348 establece que se le debe dar el auxilio a la víctima, no debe incurrirse en revictimización, lo que ustedes establecían. Asimismo, se debe dar el trato digno y preferente a la persona que denuncia por el hecho de violencia. Esto es importante. ¿Por qué? Porque también se establece una de las atribuciones importantes que establece dentro de estas medidas de actuación es que prohíbe que el funcionario policial pueda confrontar a la víctima con el agresor. Por ningún motivo puede confrontar a la víctima con su agresor. Es más, será este funcionario policial quien debe dar el auxilio correspondiente. Y si la víctima no tuviere el certificado médico correspondiente, el acompañamiento que va a realizar y debe realizar, establece la ley 348, será el funcionario policial, ¿no? Entonces, existe, y en la vida práctica es donde, bueno, vaya al IRIF para que se le saquen el certificado médico forense y le mandan a la víctima, cuando la víctima ni siquiera conoce qué es el IRIF, ni siquiera sabe qué es un médico forense, no sabe por dónde empezar. Entonces, debe ser, dice la ley 348, el funcionario policial, en este caso, el funcionario de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, quien debe realizar el acompañamiento a la víctima, ¿no? Eso es importante y también debe evitar cualquier tipo de revictimización, lo que les hacía referencia en las anteriores presentaciones. ¿Acaso no es revictimizar, que pueda declarar en un lugar y en otro lugar? Me hacían mención ustedes. Si no existe el trato preferente, el trato digno, con calidad y calidez, claro que estaríamos ingresando en una revictimización, en lo que les acabo de mencionar, ¿no? Que la víctima no sabe qué es IDIF, no sabe qué es un médico forense, y es más que el funcionario policial le dice, vaya y sabrá cómo hace usted. ¿Está incurriendo en revictimización? Por supuesto que sí, porque la víctima no está siendo tratada con calidad y calidez, no está siendo guiada cómo debe iniciar el proceso, cómo va a iniciar para obtener este certificado médico, ¿no? Entonces eso es importante. Hemos hecho mención hasta aquí que los sujetos procesales primarios o principales es el juez, es el fiscal, es el investigador especial. Asimismo, dentro de los sujetos procesales principales o primarios está la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el artículo 185, establece cuál es la conformación que tiene esta Defensoría. Hemos hecho referencia que trabajan bajo un equipo transdisciplinario, una psicóloga, trabajadora social, un abogado, y también importante el procurador, ¿no? La persona que va a dar la asistencia correspondiente en relación a la denuncia que va a presentar la víctima como tal ante el conocimiento de un hecho de violencia. Eso es importante.
Esta composición establecen que son los profesionales especializados en el área de derechos humanos y la importancia que tiene en base a que los mismos están siendo avalados por la Ley 548, el Código Niña, Niño y Adolescente. Algo que les hago mención es que siempre en las anteriores presentaciones, el artículo 188, ¿cuáles son las atribuciones que tiene la Defensoría de la Niñez y Adolescencia? Que esta institución va a actuar de oficio, sea en cualquier etapa del proceso como tal. Vale decir, puede participar desde la etapa investigativa, la etapa de juicio oral, la presentación de los recursos y demás, cuando se encuentre involucrada una niña, niño o adolescente que haya sufrido un hecho de violencia. Es importante las atribuciones que tiene, lo que le faculta la ley a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ¿no? Yo me animo a decir el poder que tiene la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para poder iniciar un proceso, para poder ser parte del proceso como tal. Entonces, eso es importante y es un sujeto procesal primario. Otro sujeto procesal primario, principal, es la víctima y o la representante de la víctima. La víctima, ¿quién es la víctima? El artículo 76 del Código de la Ley 1173 establece que la víctima es la persona directamente ofendida por el delito como tal. Asimismo, son consideradas víctimas a los representantes legales, en este caso puede ser al tutor, al papá, a la mamá, también, ¿no? Esto también involucra que las víctimas pueden llegar y pueden representar hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. ¿Quiénes llegarían a ser el 4º grado de consanguinidad? Los sobrinos, los nietos. Aquí ya puse una gráfica para que podamos guiarnos. Los tíos abuelos, los primos pueden constituirse también como víctimas. Algo importante, también pueden constituirse las asociaciones, las fundaciones que son, que protegen los derechos de las personas que son vulnerables de violencia, ¿no? En este caso de las niñas, niños o adolescentes. Y también el Estado puede ser víctima, así lo establece la Ley 1173, el artículo 76. Información a la víctima. Hemos hecho mención que la víctima en todo momento debe ser informada. ¿Cuáles van a ser las actuaciones? ¿Cuál es la pertinencia que ella debe estar presente en la audiencia? ¿Por qué es importante su presencia? ¿Y cuál es el resultado del mismo? Lo establece el artículo 77 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, lo establece el protocolo que ha elaborado el Ministerio de Justicia, que seguro ustedes ya lo han leído y saben a la perfección ese protocolo, que menciona que a la víctima se le debe informar de cada actuado procesal y de cómo es el seguimiento correspondiente que se realiza al proceso como tal, ¿no? Entonces, en todo momento la víctima debe ser informada, más aún cuando ella se encuentra involucrada en el proceso. Eso es importante. El artículo 78, el querellante. ¿Quién va a ser el querellante? El querellante puede ser el tutor, puede ser el padre, la progenitora, la persona que va a representar a la víctima. Hemos mencionado que se va a denominar querellante o se presenta la querella directamente en el Ministerio Público y esta es de manera escrita, ¿no? Fundamental. A diferencia de la denuncia, la denuncia la podemos presentar, hemos hecho mención, de manera escrita o verbal, ¿no? Esta puede ser en la FELCB, pero sin embargo, cuando queremos presentar una querella correspondiente, debe ser directamente ante el Ministerio Público de manera escrita, ¿no? El abogado de la víctima. Algo que establece la Ley 1173 es importante.
Establece en relación a las audiencias que es importante el trabajo que va a realizar el abogado de la víctima. Asimismo, es importante que el abogado de la víctima participe en todas las actuaciones procesales, bajo un poder ordenador y controlador que establece la Ley 1173 sobre que si ante la ausencia de los abogados correspondientes, sea tanto de la víctima o del abogado imputado, tendrá una sanción correspondiente, ¿no? Eso es importante. El abogado de la víctima debe participar en todas las actuaciones procesales. Asimismo, otro de los sujetos importantes es el imputado. El imputado lo establece el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, que establece cuál es la importancia que se tiene, cómo debe ser identificado el imputado. Si bien va a ser que no se pueda identificar directamente, si la persona víctima no puede identificar directamente, al imputado se lo puede identificar mediante fotografías, testigos o huella dactilar. Eso también es importante y así lo establece el Código de Procedimiento Penal. El artículo 84 establece que si bien la víctima tiene derechos, también el imputado tiene derechos. Y uno de los derechos fundamentales que establece el Código de Procedimiento Penal es que el imputado tiene la facultad de poder contactar con su abogado de confianza. Vale decir, debe ser asistido por un abogado, debe ser representado por un abogado el imputado, ¿no? Y debe tener la comunicación fluida con el abogado que él considere de su confianza. Eso es importante. El artículo 85 establece del Código de Procedimiento Penal los adolescentes en el sistema penal. Establece que si la persona que haya cometido un hecho de violencia sexual, también lo cometen los adolescentes, como ustedes bien lo saben. Si el adolescente tiene 18 años o menos de 18 años, puede ser procesado bajo el sistema penal del adolescente. Implica bajo otra modalidad, bajo otra ley, que es la ley 548, el Código Niña, Niño y Adolescente. Va a ser bajo esta ley que va a ser procesado el adolescente correspondiente, ¿no? El adolescente infractor no puede ser procesado con la ley 1970, el Código de Procedimiento Penal. Eso lo establece el artículo 85. Asimismo, hemos hecho referencia, tanto como la víctima tiene su representante, que es el abogado de confianza del mismo, también el abogado del imputado es importante. Y establece la ley 1173 que si el abogado del imputado incurriera en dilaciones o tratara de incurrir en una retardación de justicia, será sustituido por un abogado defensor, un abogado estatal, ¿no? Es importante también que se va a establecer las sanciones correspondientes al abogado del imputado que trate de incurrir en dilaciones correspondientes. Asimismo, se le remitirá antecedentes ante el Ministerio de Justicia. Eso es importante. Y se le establecerá como abandono malicioso, ¿no? Eso establece el artículo 105 del Código de Procedimiento Penal. Entiendo que quieren participar algunas personas, pero permítanme terminarlo, por favor, y luego vamos a entrar en un pequeño debate, las personas que quieran participar, ¿sí? Porque si no, el tiempo nos va a pisar y sabemos que el tiempo es nuestro factor, no es nuestro gran apoyo, ¿no? Vamos a seguir avanzando, por favor, porque nos sigue faltando. ¿Cuáles son los sujetos procesales secundarios? Los sujetos procesales secundarios, hemos hecho referencia que están los profesionales de la UPABT, la Unidad de Protección de Atención a Víctimas, donde participan dos profesionales, el profesional de psicología y la profesional de trabajo social.
Estos profesionales van a trabajar y van a actuar bajo un requerimiento fiscal. Será el representante del Ministerio Público quien emita el requerimiento correspondiente para que ellos puedan realizar los informes correspondientes de la víctima, ¿no? Eso es importante. ¿El personal del juzgado será un sujeto secundario? Por supuesto que sí, la secretaria. ¿Quién es la secretaria? El artículo 56 de la ley 1173 establece que la secretaria va a ser la persona, la profesional encargada de la custodia de todos los expedientes, de la custodia de todas las pruebas que van a remitir las partes procesales primarias en relación al proceso como tal, ¿no? Entonces, el trabajo también de la secretaria es poder controlar al auxiliar y controlar a los pasantes correspondientes. El trabajo de la secretaria, asimismo, es poder participar de manera obligatoria en todas las audiencias de su desarrollo, sea en la etapa de juicio oral, que es importante la participación de la secretaria. ¿Por qué? Porque dice la ley que la secretaria va a ser quien va a dar fe de todas las actuaciones correspondientes, de todas las actuaciones procesales. Va a ser la secretaria quien va a dar fe de todas las actuaciones correspondientes. Por eso es importante también, y es como un sujeto secundario, la secretaria. El auxiliar primero va a ser la persona quien va a recepcionar los memoriales correspondientes, quien va a dar la atención al público litigante, quien va a llenar el libro diario sobre los memoriales que ingresen también al juzgado correspondiente, ¿no? Entonces, es importante el trabajo del auxiliar. Esto de las oficinas gestoras, hay un cambio. Antes se denominaban oficial de diligencias de cada juzgado. Ahora las oficinas gestoras, el artículo 56 bis de la ley 1173, establece estas oficinas gestoras quienes van a ser las encargadas de notificar a los demás sujetos procesales principales o primarios. Vale decir, a la víctima, abogado de la víctima, al imputado, al abogado del imputado, a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, al fiscal. Serán las oficinas gestoras quienes son las encargadas ahora de poder realizar las notificaciones correspondientes. Asimismo, establece que las oficinas gestoras deben notificar a los peritos correspondientes ante la participación de la audiencia de juicio, ¿no? Entonces, es importante el trabajo que ahora va a desarrollar las oficinas gestoras. Otro aspecto importante también son los pasantes. Los pasantes son secundarios, son personas del área de derecho a partir del tercer año, quienes pueden realizar las pasantías correspondientes en relación a la recepción de los memoriales, a la atención al público litigante, al poder facilitar el préstamo correspondiente de los expedientes en los juzgados, de los cuadernos de investigación en la fiscalía, ¿no? Entonces, es importante el trabajo que va a desarrollar el pasante. El personal de apoyo del fiscal. Hemos hecho referencia que el fiscal asistente va a ser el brazo operador del fiscal de materia. El fiscal asistente es un abogado profesional, entendido en el área correspondiente, y este profesional, el fiscal asistente, debe tener la antigüedad de 2 años como mínimo para poder trabajar como fiscal asistente. Asimismo, hemos hecho referencia que el fiscal asistente va a participar durante la etapa investigativa, o sea, puede participar, tiene esa facultad porque así lo establece la ley 1173. Establece que el fiscal asistente puede participar, trabajar durante la etapa investigativa y asimismo debe tener la licencia correspondiente del fiscal de materia, ¿no? Entonces eso es importante. Los pasantes, como lo que les hacía mención, en la fiscalía serán los pasantes quienes también puedan prestar los cuadernos de investigación a las partes del proceso. Eso es importante. El abogado de defensa pública, CEPDEP,
del Servicio Plurinacional de Defensa Pública. Es importante el abogado de defensa pública, pero no es tan importante como el abogado de confianza del imputado. Porque no olvidemos que el abogado de defensa pública indistintamente puede participar o no. Si se encontrara el abogado de confianza del imputado o del acusado, no es necesario el abogado de defensa pública. Entonces, será este abogado de defensa pública que va a participar cuando el imputado o el acusado no se encuentre con su abogado correspondiente, porque este abogado de defensa pública es un abogado que le otorga el Estado de manera gratuita, ¿no? Los profesionales del IDIF, el IDIF es el Instituto de Investigaciones, los profesionales del IDIF, el Instituto de Investigaciones Forense. Estos profesionales hemos hecho referencia que van a participar para la elaboración de los dictámenes periciales. Estos profesionales del IDIF van a trabajar bajo los puntos de pericia que van a solicitar las partes. Únicamente se van a limitar a trabajar bajo los puntos de pericia que las partes vamos a ofrecer, ¿no? Y ante el requerimiento fiscal correspondiente durante la etapa investigativa o también en la etapa de juicio oral se puede solicitar la participación de un profesional perito, ¿no? En este caso, voy a poner de ejemplo, si durante la etapa investigativa se ha podido realizar un dictamen pericial biológico y el perito en el área de biología ha establecido que se han encontrado espermatozoides, que se ha encontrado semen, pero no se ha podido cotejar porque ya ha concluido la etapa preparatoria, que son los 6 meses. Entonces, no hemos podido realizar la pericia genética. ¿Podemos realizarla durante la etapa de juicio oral? Claro que sí. Si nosotros proponemos, podemos realizar. Y puede ser el perito del área de genética quien pueda desarrollar bajo los puntos de pericia que van a establecer las partes también, ¿no? Los profesionales del IDCUP, del Instituto de Investigaciones Técnicas Científicas de la Universidad Policial, son peritos de la misma manera, profesionales, expertos en el área correspondiente, quien va a desarrollar y estos profesionales de ambas instituciones van a trabajar bajo un requerimiento fiscal o una orden de la autoridad jurisdiccional. Por ningún motivo pueden trabajar de oficio, ¿no? Porque así lo establece también su mismo protocolo correspondiente. Por ejemplo, para el IDIF tiene su protocolo que ha elaborado el Ministerio Público, ¿no? ¿Y qué establece la ley 1173? El artículo 75 establece que para cada dictamen pericial, antes, les pongo de ejemplo, ¿no? Antes el perito tenía que realizar su juramento de perito, recién poder realizar el dictamen correspondiente. Pero ahora dice la ley 1173, el artículo 75, que será solo por una vez el perito correspondiente o los peritos que realicen el juramento correspondiente. Vale decir, al inicio, ante la posesión del mismo, puedan realizar el juramento correspondiente y esto bastará para que puedan realizar todas las pericias que soliciten las partes procesales de los diferentes procesos penales, ¿no? Entonces, por eso es importante que ahora solamente ante la posesión que tengan estos peritos, estos profesionales, estos expertos en el área, será suficiente el juramento correspondiente que lo van a realizar una sola vez para el desarrollo de todas las demás pericias correspondientes. Ahora, hemos hecho mención de los sujetos no procesales. ¿Son importantes? Por supuesto que son importantes. ¿Quién establece cuáles son los sujetos no procesales, pero que son importantes? El reglamento de conductas y medidas disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario en audiencia en materia penal. Lo establece este reglamento que ha sido elaborado en base a la ley 1173. Este reglamento de conductas y medidas disciplinarias establece cuáles son los sujetos principales, primarios, cuáles son los sujetos procesales secundarios y cuáles son los sujetos no procesales, pero son sujetos importantes.
Dentro de los mismos está el intérprete o traductor, el artículo 16. Ustedes me habían hecho mención, ¿será importante un traductor o un intérprete en una audiencia de juicio? Por supuesto que sí. Si la víctima o si el hecho ocurrido en un área rural y la víctima desconoce del idioma castellano, ¿es importante que pueda haber un traductor o intérprete? Por supuesto que sí. Lo establece este reglamento de conducta, que es importante para la no vulneración de los derechos y garantías. Y si el imputado o el acusado no conoce, no comprende con facilidad el idioma del castellano, también va a ser importante un traductor o intérprete para este sujeto procesal, ¿no? Entonces, es importante la participación del intérprete o traductor. ¿Qué establece el artículo 16? Que si bien va a participar un intérprete o traductor, debe trabajar bajo 3 principios fundamentales. El principio de buena fe, el principio de credibilidad y el principio de veracidad. Estos son los 3 principios fundamentales que va a trabajar el intérprete. Es así también importante los testigos. ¿Los testigos son importantes? Por supuesto que sí. El testigo, hemos hecho mención que va a participar y puede participar durante la etapa investigativa. El testigo para la víctima, que van a ser los testigos de cargo, y el testigo de descargo, que van a ser los testigos del imputado o del acusado. De la misma manera, en una audiencia de juicio oral pueden participar, ¿no? ¿Qué establece en relación a los testigos? ¿Son importantes? Por supuesto que sí, porque en el desarrollo del proceso, en el desarrollo de una audiencia de juicio oral, serán estos testigos, si bien no son testigos no presenciales, pero indirecta o indirectamente saben del hecho, podrán participar, ¿no? Establece también para estos testigos que deben comparecer ante el llamamiento de la autoridad jurisdiccional. Y si estos se negaran o se rehusaran a asistir a la audiencia como tal, los testigos, la autoridad jurisdiccional podrá emitir un mandamiento de aprehensión en contra del testigo. Asimismo, podrá remitir antecedentes ante el Ministerio de Justicia, ante el Ministerio Público por desobediencia a la autoridad judicial. ¿Qué artículo establece eso? Establece el artículo 179. El que es emplazado, citado o notificado legalmente por la autoridad judicial competente en calidad de testigo, perito, traductor o intérprete, se abstuviere a comparecer sin justa causa y el que hallándose presente se rehusare a prestar su concurso, incurrirá en una prestación de trabajo, ¿no? Si bien no existe una detención preventiva como tal, pero sí existe la sanción correspondiente a prestaciones de trabajo. Eso es importante. Los consultores técnicos son los consultores que pueden optar tanto la víctima como el imputado o acusado, ¿no? Eso es importante. Durante la etapa de juicio oral, las partes si han propuesto en la acusación, por ejemplo, si la víctima ha propuesto en su acusación particular, ha propuesto un consultor técnico, puede participar. Pero este consultor técnico solo se debe limitar a la pericia que ha emitido el perito correspondiente, ¿no? Debe ser las preguntas en base a los puntos de pericia que se ha establecido y no así extralimitarse y preguntar otros aspectos que no son inherentes al caso como tal. ¿El imputado o el acusado puede también presentar un consultor técnico? Por supuesto que sí. Estos consultores técnicos son importantes también, si así el proceso lo amerita como tal, contar con estos consultores técnicos, porque estos consultores técnicos, no olvidemos que también son expertos en el área, ¿no? Los funcionarios, el artículo 19 establece que los funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el SLIM, que es el Servicio Legal Integral Municipal, son funcionarios que deben comparecer y trabajar durante el desarrollo del proceso como tal.
implica también que estos funcionarios tienen responsabilidades, ¿no? Asimismo, el funcionario policial que trabaja en el tribunal departamental, quien es el encargado de vigilar y controlar el desarrollo de cada audiencia, si el juez así lo amerita pertinente, necesario que esté presente el funcionario policial que trabaja en el tribunal departamental, debe estar ante el llamamiento de este. Caso contrario, ante la desobediencia del mismo, podrá también remitir antecedentes ante el jerárquico superior para una sanción disciplinaria del mismo, ¿no? Otro funcionario policial que también es importante, pero que no es denominado como sujeto procesal, es el funcionario policial encargado de la custodia del imputado, ¿no? Las personas que trasladan a los imputados o a los acusados a las audiencias. También son importantes estos y que deben actuar con lealtad, con eficiencia ante el traslado correspondiente del imputado o el acusado. Si no cumplieran esto, bajo una sanción también disciplinaria que puede ser remitido por la autoridad jurisdiccional. Bueno, con toda esta presentación en relación a los sujetos procesales, considero que es importante cuáles son los sujetos, hemos hecho referencia a cuáles son los sujetos procesales principales o primarios, cuál es su importancia, cuál es el desarrollo que tiene cada sujeto procesal, los sujetos procesales secundarios, por qué son importantes también, y los sujetos no procesales, por qué los denominamos, cuál es la norma que les establece, cuál es el reglamento que rige a estos sujetos no procesales, es importante. Y considero también que es importante que podamos conocer más sobre la ley 1173, que voy a compartir con ustedes en nuestra plataforma de Facebook, y también me gustaría compartir un material que ha sido elaborada por mi persona, una cartilla informativa sobre los procedimientos penales en casos de violencia sexual, que ha sido trabajada con la ley 1173. Hemos fusionado porque ese trabajo ha sido también realizado por la doctora Alejandra Cámara Terrazas, quien es la directora de la Misión Internacional de Justicia. Hemos trabajado con esta cartilla, ¿no?, de la ley 1173. Las voy a compartir porque ha sido bajo la responsabilidad y bajo el patrocinio que nos ha podido otorgar la Comunidad de Derechos Humanos, que es una institución que apoya los derechos de las víctimas, de las personas, que garantiza también esta institución dichos derechos. También está el UMPA, que es otra institución que también valora y garantiza los derechos de las personas que son víctimas, ¿no? Entonces, este trabajo ha sido elaborado por mi persona, por la doctora Alejandra Cámara, pero que han sido apoyadas por estas instituciones, que me gustaría compartirlas, que es una cartilla informativa sobre la ley 1173, cuál es el desarrollo que se tiene, y está de manera gráfica. La voy a compartir con ustedes. Permítanme escanearla primero para luego compartirla, ¿no?, porque no la tengo en físico. Asimismo, considero que es importante esta cartilla que les voy a hacer, que les voy a compartir. ¿Por qué? Porque hemos hecho la fusión de la ley 1173, el Código Niña, Niño, Adolescente, la ley 348, el Código de Procedimiento Penal. Entonces, considero que es importante que ustedes puedan tener como un material también de apoyo para todo este curso que estamos desarrollando. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que me haya dejado entender la presentación, el desarrollo de estos sujetos procesales. No sé si tenemos sugerencias, si tenemos preguntas o si tenemos cuestionamientos. Estoy atenta a ustedes. Muchas gracias. Bueno, creo que hay varias personas que han levantado la mano o querían participar. Bueno, es su momento ahora de ustedes para que me puedan hacer las preguntas correspondientes, ¿no? Lisette, ¿podríamos empezar?
Había varias personas que estaban levantando la mano y ahora ya no veo nadie. ¿Quién quiere participar? Nadie. Bueno, aquí dice Jocelyn Calderón. El abuso sexual puede ocurrir desde los 0 años sin límite de edad. No necesariamente hay penetración, pueden ser toques, los toques en partes del cuerpo, pechos, vagina, etc. Exactamente como usted menciona, estimada Jocelyn, no necesariamente no, no existe penetración, no existe, solamente son los toques que se realiza a la víctima, que el agresor realiza a la víctima, ¿no? En las partes íntimas del cuerpo. Después, ya, aquí menciona Galaxy, la verdad no sé quién será, me gustaría saber quién es Galaxy Tab. Si no tiene las posibilidades de contar con un abogado y en el lugar no hay abogado de oficio, contar con un abogado y en el lugar no hay abogado de oficio, ¿dónde puede acudir la víctima? Una cosa es el abogado de oficio y otra cosa es el abogado estatal, que es el abogado de defensa pública, ¿no? El abogado de defensa pública está en la obligación, porque este abogado de defensa pública, quien le paga los servicios correspondientes es el Estado, es un funcionario, es un servidor público. Por lo tanto, si no hay abogado de oficio, el abogado de oficio es cualquier profesional que emite el Tribunal Departamental de Justicia una nómina de cuáles son designados los abogados de oficio. Estos abogados de oficio ayudan a las personas imputadas, indicadas, acusadas, para que puedan tener un abogado correspondiente. Sin embargo, el abogado estatal, que es el abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, es el abogado que otorga el Estado de manera gratuita. Entonces, este abogado, este servidor público, está en la obligación de acudir, como usted dice, a los lugares más alejados, ¿no? Esto va a ser en base a que la autoridad correspondiente emita o notifique bajo un oficio correspondiente a la dirección del Servicio Plurinacional de los abogados para que pueda acudir en defensa del acusado al lugar donde se encuentre, ¿no? Eso es importante, la diferenciación que hay con los abogados de oficio y los abogados de defensa pública. Bueno, Mauricio Gutiérrez ya ha respondido, te asignan uno de oficio, ¿no? Y sigue insistiendo Galaxy y menciona, no hay abogados de oficio en algunos municipios, pero ya hemos hecho referencia, estimado, que también pueden participar los abogados de defensa pública. Franz Marcelo, adelante por favor con su pregunta. O con su... ¿Cómo está? Buenas noches. Compañeros, buenas noches. Doctor, una consultita. Hemos hablado de los jueces, en todo caso, el tribunal de sentencia y los jueces de sentencia. Ahora quería preguntarle, en el caso que estamos llevando ahora, en cuanto a las competencias de los delitos, lo que se refiere violación niña, adolescente, y estupro y abuso sexual. En todo caso, estos delitos, ¿quiénes tienen la competencia para poder atenderlos? ¿Los tribunales de sentencia o los jueces de sentencia? Estimado Franz, lo hemos mencionado eso al inicio, pero sin embargo voy a volver a reiterar. Los tribunales de sentencia, establece el artículo 52, van a ser competentes en llevar los delitos de violación y violación de infante, niña, niño y adolescente. Este tribunal de sentencia está conformada por 3 jueces, 2 jueces técnicos y un juez presidente, ¿no? Aleatoriamente
en diferentes procesos van a ser sorteados para que estos dos jueces técnicos, posteriormente también uno de ellos sea un juez presidente, y así indistintamente. En los delitos de abuso sexual y estupro va a ser el juez de sentencia, vale decir, un juez unipersonal quien va a poder tener el conocimiento de poder llevar estos hechos, estos delitos, ¿no? Entonces, por eso es importante. Juez unipersonal, juzgado de sentencia, va a llevar lo que es los delitos de abuso sexual y estupro. Tribunal de sentencia va a llevar violación y violación de infante, niña, niño o adolescente. ¿Respondí a su pregunta, estimado Franz? Sí, doctora, gracias. Ya. Estimada Sandra menciona, cuando la víctima no presenta querella, ¿puede participar en la etapa de juicio oral? Por supuesto que sí. Sin embargo, hago mención, y esto es importante, que si la víctima no ha presentado su querella como tal, la acusación particular puede presentar una acusación particular de parte de la víctima. Ese debe ser el título que debe llevar, ¿no? Haciendo énfasis. Acusación particular se presenta cuando la víctima ha presentado su querella correspondiente. Sin embargo, si no ha presentado la querella, no importa, puede seguir con el proceso, pero va a presentar la acusación particular de parte de la víctima, ¿no? Eso es importante. Estimada Sandra, claro que sí, puede presentar. Aquí quiere participar. Bueno, creo que ya hemos terminado con la participación. No sé, Carola, estimada Carola, quiere participar usted y luego Feldman Eric. Buenas noches, doctora. Sí. Un aporte en relación a lo que usted nos hacía mención de la denuncia que se hacía al agente policial, en el cual nos piden, digamos, ir al IDIF y todo esto. Entonces, la ley 348 es específica y clara cuando nos dice que la declaración, el testimonio de la víctima vale por verdad, y también nos regimos bajo el principio de la informalidad. Entonces, esto tendríamos que hacerle mención también a la agente policial cuando pongamos la denuncia, ¿cierto? Y todas las personas tenemos el deber y la obligación de denunciar cuando tenemos conocimiento de algún tipo de violencia, en especial cuando es una víctima de violencia sexual. Ese sería mi aporte, doc. Muchas gracias, estimada Carola. Sí, como usted hace referencia, debemos mencionar, ¿no? A veces me incluyo personalmente como un desconocimiento, si desconocemos de protocolos, si conocemos de normativa o por algún motivo hemos obviado alguna normativa que nos es favorable a nosotros, bueno, es una deficiencia para nosotros. No podemos alegar, no podemos fundamentar. Imagínense, en el caso que yo les decía, de la niña de 12 años que quedó embarazada producto del hecho de violación como tal por parte del progenitor, el funcionario policial mencionaba que no era de su competencia. Y yo le decía en ese momento, aquí la ley a usted le está ordenando, o sea, no le está pidiendo por favor que pueda recepcionar esta denuncia. Usted está ordenando y será usted quien va a realizar la coordinación correspondiente con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, con el investigador especial de dicha institución, podrá coordinar el trabajo correspondiente. Pero usted está en la obligación de aceptar y de recepcionar la denuncia correspondiente, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante, estimada Carola, como usted lo menciona, conocer y hacer prevalecer los derechos de la víctima. Estimada Raiza, adelante, la escuchamos. Hola. ¿Se escucha? Se escucha muy bien. Antes de que se vayan, o creo que algunos ya intentan salirse porque entiendo que deben tener otras actividades, vamos a dar un anuncio correspondiente en un minuto más. Por favor, después de la presentación de Raiza y Feldman, con eso terminamos. Y por favor, no se salgan.
Adelante, Raiza. Buenas noches, doctora. Bueno, tengo una duda. Un ejemplo es, en materia civil, los memoriales ya no se recepciona desde el año pasado, si no me equivoco, desde octubre, en los juzgados. Los que recepcionan ya son en plataforma y de plataforma lo traen a juzgados. Quiero saber si eso se aplica en materia penal. En materia penal, las presentaciones, estimada Raiza, son directamente. Estábamos bajo esa modalidad, como usted hace mención, pero no ha funcionado. Lamentablemente no ha funcionado porque era la situación de presentar, y luego posteriormente que la apelación llegaba después de los 5 días y no sé qué más. No funcionó esa dinámica, ahora es directamente, ¿no? Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Estimado Feldman, adelante, por favor, con usted concluiríamos. Bueno, buenas noches, doctora, buenas noches a los compañeros. Más que todo, doctora, bueno, poner a la palestra una noticia que me ha llamado la atención. Esto ha pasado en Argentina, donde un fiscal hecho de violación grupal a una joven por desahogo sexual. Bueno, y esto ha salido en página 7 el día de hoy, donde prácticamente tanto los colectivos feministas, dirigentes políticos, bueno, han expresado su repudio a que el fiscal habría fundamentado su medida como un accionar doloso de desahogo sexual. Bueno, traigo este tema a la palestra porque prácticamente es el tema, ¿no?, en el cual nos estamos especializando. En ese sentido, doctora, no sé cuál es el punto de vista de usted y de los participantes, ¿no? Solo para para motivar tal vez un poco la curiosidad y poder ver cada opinión de cada uno de los participantes. Nada más, doctora, gracias. Muchas gracias, estimado Feldman, usted como siempre con su aporte correspondiente. Sí sería importante revisar lo que usted nos acaba de mencionar. Considero que es importante que pueda ser un motivo de análisis para nosotros, ¿no? Para nosotros los profesionales que somos los defensores de los derechos de nuestras víctimas de violencia. Algo importante, algo importante, sé que hay muchas preguntas y aquí hay de Paola, entiendo que Paola es psicóloga. Dice, los psicólogos, y si son, deben hacer ahora si pertenecen a una institución, ya no es necesario. A ver, vamos a empezar con esto y creo que con eso lo vamos a cerrar. Mauricio, los psicólogos son peritos y si son particulares deben hacer su juramento. Ahora si pertenecen a alguna institución del Estado ya no es necesario. Los psicólogos, si se menciona que pertenecen los peritos que pertenecen al Instituto de Investigaciones Técnicos Científicas de la Universidad Policial y del IDIF, pueden hacer su juramento una sola vez. Solo estos profesionales, indistintamente, como existen otros peritos particulares también en el área, obviamente ellos deben realizar con las formalidades que les competen, ¿no? Su protocolo y las normas que se establecen. Deben realizar el juramento correspondiente. ¿Por qué? Porque así también lo establece el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal. Esa es la respuesta, estimado Mauricio. Solamente los peritos del Estado son los únicos que ante un solo juramento es suficiente, ¿no? Paola Viviana, los informes que damos sobre la evaluación psicológica pueden introducirse a juicio o proceso o cómo. Excelente pregunta que lo vamos a tocar más adelante, estimada Paola. Los informes de ustedes, los profesionales, son importantes, son imprescindibles, porque no lo digo yo, lo dice la ley 548, el artículo 222, 223, 224. Psicólogos de instituciones públicas, vale decir, de la Defensoría de la Niñez, SLIM o demás, es importante los informes que van a emitir. Los psicólogos del área privada, que sean especializados en el área como tal, son importantes. Sus informes, para mí,
considero yo como profesional del área legal, son importantes y son valiosos, tanto de la trabajadora social como del psicólogo. Es importante, ¿por qué? Porque eso, lo que parece una evidencia durante nuestra etapa investigativa, durante nuestra etapa de juicio oral, va a ser una prueba fundamental, ¿no? Y va a ser inclusive este informe que va a realizar esta profesional del área de psicología, que inclusive va a ser valorada por el tribunal para poder llegar a una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, por eso considero el trabajo de los profesionales del área de psicología y trabajo social son importantes. Ya, con eso concluimos. Y algo más que me gustaría decirles es que nosotros hemos hecho referencia a que alguien recuerda el día de hoy a qué denominamos. No va a participar Raiza porque entiendo que ha compartido un dato muy importante para todos nosotros y considero que también es importante. Vamos a regalar un libro que ha elaborado Misión Internacional de Justicia sobre el sistema de justicia en Bolivia, específicamente en la ciudad de La Paz, ¿no? ¿Cuál es la razón de la retardación de justicia? ¿Cuánto es el plazo máximo para el desarrollo de un proceso como tal? ¿Quién recuerda qué se recuerda el día de hoy? Raiza no va a participar. Adelante, estimada Nicole. Buenas noches. Hoy se recuerda el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Ya, ¿por qué es eso, estimada Nicole? ¿Por qué recordamos el Día Internacional? Este día se reconoce básicamente por hacer alusión a estos niños con violencia, ¿no? Para reflexionar, yo creo más que todo, sobre el dolor que sufren los niños que son víctimas de maltratos físicos, mentales, emocionales, dentro y fuera de la familia. Haciendo un poco de lectura a la que se nos había enviado por la tarde, es que en agosto de 1982, en Palestina se había tocado una cuestión emergente en una Asamblea General de la ONU, entonces en la cual se decidió conmemorar este día como el Día Internacional, ¿no? Por el gran número de niños palestinos en realidad que eran víctimas de violencia. Muchas gracias, Nicole. Gran aporte que ha dado Raiza y Nicole, ¿no? Para las dos personas, los libros correspondientes que les vamos a dar. Obviamente cuando nosotros nos podamos ver y tengamos el contacto con ustedes. Todas esas notas, por si acaso, todo está registrado, lo registra Fabiola, Lisette, que es importante. Sí, evidentemente, como usted dice, Nicole, ha sido en conmemoración a estos niños de Palestina, los libaneses, niños que han sido secuestrados, niños que han sido incorporados para que puedan ser parte de estas confrontaciones, estas guerras que inician estos países como tal. Entonces es importante, ¿no? Cómo las personas, más allá de que sean parte y formen parte de este grupo de conglomeración, también hayan sufrido violencia sexual, hayan sufrido diferentes tipos de maltratos y demás. Es por eso que la ONU también conmemora a estos niños que son violentados, ¿no? Prácticamente de sus derechos y la garantía que establecen los tratados internacionales, nuestra constitución política del Estado y demás, que es importante ver la prioridad y la necesidad que se tiene en relación al interés superior del niño y los derechos que los mismos tienen. Muchas gracias por su participación, pero sin antes decirles que Fabiola va a dar unos anuncios correspondientes. Gracias, Miriam. ¿Cómo están a todos? Buenas noches. Espero que se encuentren bien. Bueno, comentarles un poco rápido. Yo sé que tienen que irse, tienen otras actividades, pero a los que están presentes, gracias por todavía esperarnos en este tiempo. Comentarles que vamos a empezar a hacer algunos trabajos que van a ser en grupos. Se van a formar equipos multidisciplinarios, es decir, vamos a tener un equipo de un abogado, psicólogo, trabajador social y un procurador para que entre ustedes puedan integrarse en un primer momento, también conocerse, facilitar un poco la interacción entre nosotros, ya que a partir de este medio que es gente Zoom un poco virtual, nos impide hacerlo. Y vamos a generar un
un primer trabajo que es conocer los roles que cumple cada profesión en la atención de un caso de violencia sexual, que nos corresponde desde el área legal, desde el área psicológica, desde el área de trabajo social, sin quitar la importancia obviamente a cada área, como también el procurador tiene una función muy importante. Y para ello, y un poco más asentando los conocimientos que tenemos, en una primera parte, asentando toda la base teórica de lo que nos han brindado Jorge Paredes, desde la parte psicológica, y la doctora Miriam Chura desde la parte legal. Bueno, en un poco marco general sería eso, pero no sé si quisiera Jorge Paredes explicarnos un poco más sobre esto, quisiera hacer un comentario. Sí, buenas noches, muchas gracias, doctora Miriam, gracias, Fabiola. Solamente, bueno, quiero un poquito retomar una pregunta que estaba queriendo, bueno, lo hizo creo Viviana, respecto al informe psicológico. Antes de entrar a esto, por favor, no nos olvidaremos que en la evaluación psicológica y lo que se analiza es y para escoger un perito, tiene que ser una persona idónea y entendida en la materia. Normalmente se ha visto casos observados de un contraperitaje en el informe psicológico porque al psicólogo o la psicóloga le falta el expertise necesario y el informe psicológico, en vez de ser una ayuda, puede ser contraproducente en el caso y en el proceso. Es como, y siempre doy este ejemplo, lo vamos a llevar también más adelante en el informe psicológico, es como si a un médico que es especialista en, qué sé yo, en riñones, un nefrólogo si no me equivoco, le pidan una valoración del corazón. Entonces hay psicólogos para todo, hay psicólogos especializados en área y sobre todo el psicólogo forense tendría que estar específicamente destinado a hacer la valoración psicológica en función de lo que es violencia, daño psicológico y etcétera. Sin embargo, solo de aclaración, lo vamos a llevar más adelante en todo lo que son los informes psicológicos, jurídicos, forenses, el informe clínico y el informe pericial a nivel de psicológico y cómo se utiliza en diferentes áreas y etapas, ¿ya? Solo de aclaración esa pregunta que teníamos y continuando lo que dice Fabiola y la doctora Miriam. Este proyecto, lo habíamos mencionado desde el principio, nos quiere brindar un equipo multidisciplinario donde ustedes son los protagonistas esenciales. ¿Para qué? Para brindar a una niña, niño o adolescente en un estado tal vez hasta de pobreza, en un estado de indefensión completa a nivel económica, social, cultural, etcétera, y ustedes se van a constituir en ese equipo interdisciplinario conformado por abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas, no importa si tienen o no tienen título, si no tienen título van a coadyuvar. Esto no solamente le va a servir a esta persona en indefensión, que es una persona que necesita de ustedes, de su profesión, de su categoría profesional y humana, sino también les va a servir a todos ustedes porque van a ser, se van a, ¿qué les digo?, empapar de lo que significa el proceso en sí y, aunque suene feo, van a hacer prácticamente lo que tienen que hacer en un proceso. Es decir, cada uno vamos a aprender a interactuar en función de nuestras profesiones para ver cómo se agarra, cómo se lleva adelante un caso y cómo vamos a atenderlo de diferentes ámbitos. Se darán cuenta que a veces los psicólogos nos mareamos escuchando un poco de todo lo que son las leyes, de todo lo que son los artículos, de todo lo que son nuestras normas, nuestra norma jurídica. Sin embargo, debemos conocer mínimamente todo lo que nos ha hablado la doctora Miriam esta noche. Y ocurre lo contrario cuando hablamos de psicología, de trastornos, etcétera. Algunos abogados o abogadas también les va a resultar un poco desconocido. Y esa es la idea, de que nosotros en este equipo conformemos un conocimiento específico en lo que es el tratamiento y la atención de víctimas de agresiones sexuales a infantes, niños, niñas y adolescentes. Y esto vamos a construir entre todos nosotros equipos interdisciplinarios que ya la licenciada Fabiola Viraca va a organizar para que podamos tener estables varios grupos con la participación de todos por áreas, pero con una atención específica de acuerdo a la profesión que tengamos. Entonces, yo les pido siempre que estemos muy animados a este trabajo. Es un trabajo
increíblemente satisfactorio cuando tenemos una sonrisa en un niño, niña, adolescente, y por supuesto en sus familias. Así que muchas gracias y bueno, pues esperemos el próximo martes las clases conmigo y el jueves con la doctora Miriam. Gracias, Fabiola, muy amable. Como les decía, gracias Jorgito, como les decía Jorge, Fabiola, lo que queremos es, ustedes ya saben hasta dónde hemos avanzado, cómo debe ser la atención a una víctima de violencia sexual, cuál debe ser la intervención, cuál es el primer paso y demás. Por lo tanto, vamos a realizar algunas tareas, actividades, que es importante para el desarrollo de todo y finalizar de muy buena manera este curso especializado. Entonces, lo que nosotros queremos es que ustedes puedan conformar equipos multidisciplinarios. No sé si ustedes o la mayoría se conocen o quieren trabajar por afinidad o prefieren que nosotros podamos conformar los grupos en base a las listas correspondientes que tenemos. Tal vez podrían levantar las manitos si están de acuerdo con que ustedes lo hagan por afinidad. Y si no levantan las manos, significa que nosotros lo vamos a realizar, ¿no? Vamos a conformar los equipos. Y obviamente que todas las instrucciones les vamos a mandar en un documento para que ahí esté plasmado todo lo que nosotros vamos a realizar. Ya se están pronunciando y mencionan que sea mediante listas y que nosotros podamos hacerlo. Y la idea es que podamos hacer, respondiendo a Estefanía Camargo, un equipo multidisciplinario. Que sí o sí haya un abogado, psicólogo, trabajador social y un procurador. Es decir, un AVE, un estudiante, que pueda también nutrir el conocimiento que puedan brindarle los profesionales. Ya, entonces lo hacemos nosotros, doctora Miriam, y yo voy a enviarles hasta el día martes y voy a robar un poco del tiempo de la clase de Jorge Paredes para explicarles un poco la dinámica que vamos a manejar. Pero yo les voy a enviar las listas correspondientes de los grupos conformados y no se preocupe también aquellos que están en el área de comunicación social, nosotros vamos a también brindarles un equipo que también tienen un rol importante en relación a lo que es la violencia sexual como tal. Bueno, y muchas los que, gracias, ¿no? Perdón, doctora, que le corte, los que tengan o quieran hacerlo por afinidad, les pido que puedan enviar un mensaje si tienen algún grupo entre ustedes. Un mensaje particular, mi número, por favor, está en el grupo de WhatsApp. Gracias. Sí, muchas gracias, gracias por su tiempo, gracias. Nos vemos la siguiente presentación que va a ser con licenciado Jorge Paredes, ¿no? Muchas gracias por su atención, espero haya sido muy comprensible el desarrollo de la clase. Gracias. Buenas Gracias, noches. doctora. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego a todos. Gracias. Buenas noches.